Me dijeron toda la vida que yo era débil, que no tenía voz, que no tenía valor, que no era más que una sombra obediente. Pero aquí estoy, a los 60 años de edad, para decir en voz alta y clara, no soy débil, nunca lo fui. Solo fui silenciada. Y existe una diferencia enorme entre ser débil y ser callada a la fuerza. Quien me llamó débil no conocía la lucha que yo libraba dentro de mí, día tras día, detrás de las paredes de mi propia casa, en los callejones estrechos de mi ciudad, en las conversaciones apagadas de mi familia. Hoy decidí abrir mi corazón y contarlo todo. No es fácil, porque cada recuerdo aún pesa, pero sé que mi voz puede resonar en el corazón de quienes también han sido silenciadas. Mi nombre es Guadalupe Hernández. Tengo 60 años y vivo en San Cristóbal de las Casas, una ciudad pequeña, llena de calles empedradas, casas coloridas y gente que habla fuerte en la plaza, pero que también sabe guardar secretos detrás de las cortinas cerradas. Aquí crecí, escuchando el sonido de las campanas de la iglesia y el pregón de los vendedores en el mercado. Aquí me casé, aquí crié a mis hijos, y fue aquí también donde aprendí a esconder mis lágrimas para que nadie me juzgara. Porque en México aún existe esa costumbre cruel, la mujer tiene que tragarse su dolor en silencio, como si quejarse fuera pecado, como si pedir ayuda fuera señal de debilidad. No soy de palabras bonitas, no estudié mucho, pero la vida me enseñó a hablar con el corazón. Por eso, hoy me siento frente a ustedes como quien se sienta frente a una amiga de confianza, para contar lo que guardé durante décadas. Cuando cierro los ojos, todavía siento el olor del café recién hecho que sale de la cocina, mezclado con el aroma de las bugambilias que crecen en los muros de las casas. Esos detalles me recuerdan que la vida es hermosa, aun cuando la tristeza insiste en apretar el pecho. Y es esa mezcla de dolor y belleza la que forma parte de mi historia. De joven me decían que una mujer de verdad debía obedecer. Yo obedecí. Me decían que una mujer decente no podía alzar la voz. Yo callé. Me decían que quien se rebelaba era una malagradecida, que quien soñaba era irresponsable. Yo dejé que mis sueños durmieran dentro de mí. Solo que el tiempo cobra. Con cada año, con cada arruga en mi rostro, el silencio se volvía más pesado. No lloraba solo por mí. Lloraba por mis vecinas, por mis amigas, por mis propias hermanas que también fueron calladas. La verdad es que, aquí en el pueblo, el silencio de las mujeres se volvió casi una tradición, transmitida de madre a hija, como si fuera parte de la herencia de la familia. Pero yo nunca lo acepté de verdad, solo me escondí. Recuerdo una tarde de verano, el sol quemaba las piedras de la calle, y yo estaba en la terraza con mis manos temblorosas sosteniendo una taza de café. La vecina, doña Carmen, se acercó y me dijo: Lupita, tienes que ser fuerte, no puedes mostrar debilidad. Sonreí por educación, pero por dentro pensé, si al menos supieras, si al menos pudieras ver lo que pasa cuando se cierran las puertas. Allí entendí que la palabra fuerte siempre se usaba contra nosotras, como un cuchillo de doble filo. Fuerte significaba callar, aceptar humillación, sonreír incluso cuando el alma estaba rota. ¿Pero acaso eso es ser fuerte o es solo sobrevivir? Quiero que quien me escuche imagine conmigo la escena: una mujer de 60 años, con el cabello canoso recogido en un moño sencillo, las manos marcadas de tanto trabajo,
mirándote a los ojos y diciendo, no soy débil. Fui silenciada. Es diferente. Siento la necesidad de repetirlo, porque tal vez tú también hayas cargado con el peso de creer que no valías nada, solo porque alguien te hizo creerlo. Pues yo te digo, desde el fondo de mi corazón, dentro de nosotras siempre existió fuerza. Aun cuando el mundo intentó convencernos de lo contrario, aquí en México, cada esquina guarda una historia. Camino por las calles estrechas y veo mujeres como yo, cargando bolsas pesadas, vendiendo tortillas en la feria, cuidando a los nietos con una sonrisa cansada. Muchas de ellas esconden lágrimas detrás de esa sonrisa. Y lo sé porque yo misma lo hice. Esta ciudad bonita, con sus colores y su música, también sabe ser cruel con quien se atreve a hablar de más. ¿Cuántas veces escuché murmullos a mis espaldas, gente juzgando mis decisiones, llamándome cobarde? Pero nadie veía que yo solo estaba intentando sobrevivir en un mundo que nunca me dejó hablar. Hoy, al abrir la boca y soltar estas palabras, siento como si una avalancha bajara de mi pecho. Es como si cada frase rompiera un pedazo de la muralla de silencio que construyeron a mi alrededor. Sé que no soy la única. Sé que hay otras mujeres, en pueblos, en capitales, en casas grandes o pequeñas, que también están atrapadas en ese silencio. La diferencia es que ahora elegí no esconderme más. A los 60 años entendí que no es demasiado tarde para decir quién soy. No es tarde para mostrar que dentro de esta mujer sencilla, que siempre vivió rodeada de órdenes y juicios, existe un alma fuerte, un alma que se negó a morir. Si me estás escuchando, quiero que sientas la fuerza de esta confesión. No esperes a que alguien venga a darte permiso para existir. No esperes a que reconozcan tu valentía. Ya eres valiente solo por estar viva después de tanta lucha. Yo tuve que llegar hasta aquí, con el cabello blanco y cicatrices invisibles, para finalmente entenderlo. Y ahora, quiero que mi voz no sea solo un desahogo, sino también un abrazo para quien está cansada de callar. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Guadalupe Hernández. Hoy tengo 60 años, y al mirar hacia atrás me doy cuenta de cuántos silencios me tragué para no molestar, para no incomodar, para no ser juzgada. Durante décadas viví creyendo que ser obediente era la única manera de sobrevivir. ¿Cuántas veces escuché en la voz de mi madre frases como, mujer que contesta no encuentra esposo, o, calladita te ves más bonita? Desde niña aprendí a bajar la cabeza, a aceptar órdenes, a esconder mis propias opiniones. Y así crecí, convencida de que esa era la forma correcta de vivir. Cuando me casé con Ernesto, pensé que al fin tendría un compañero. Nos casamos en la iglesia del barrio, una iglesia pequeña, con flores blancas adornando los bancos y campanas que repicaban con fuerza. Ese día, mientras caminaba hacia el altar con un vestido sencillo, sentí esperanza.
Creía que estaba empezando una vida de respeto y de amor. Pero pronto descubrí que el matrimonio no era refugio, sino otra jaula. Ernesto era un hombre trabajador, pero también era autoritario. Todo debía hacerse a su manera: la comida, la casa, las conversaciones, incluso la forma en que yo debía reír. Si mi risa era muy alta, él fruncía el ceño. Si mi opinión no coincidía con la suya, él me decía con dureza: Guadalupe, cállate, no sabes nada. Durante años, acepté esas palabras como si fueran verdad. Me repetía a mí misma: quizá tiene razón, quizá yo no sé nada. Y así, poco a poco, fui perdiendo la confianza. Dejé de contar mis ideas, dejé de cantar mientras cocinaba, dejé de soñar en voz alta. Me convertí en una mujer silenciosa, que solo cumplía con lo que le pedían. A veces, frente al espejo, apenas me reconocía. Esa joven con ojos llenos de ilusión había desaparecido, y en su lugar estaba una mujer cansada, que sonreía para no causar problemas, pero había momentos en que algo dentro de mí gritaba. Por ejemplo, en las noches, cuando todos dormían, me sentaba junto a la ventana y miraba la calle vacía. Veía la luz amarilla de los faroles, escuchaba a lo lejos el ladrido de los perros, y sentía un nudo en la garganta. Quería gritar, quería decir: aquí estoy, yo también existo. Pero las palabras nunca salían. Era como si mi propia voz se hubiera escondido en algún rincón oscuro de mi pecho. Una vez, recuerdo, Ernesto me humilló delante de mis hijos. Fue un domingo por la tarde. Yo había preparado mole con arroz, con mucho cariño, como lo hacía mi madre. Él probó un bocado y dijo en voz alta: esto está insípido, Guadalupe. Ni cocinar sabes bien. ¡Qué vergüenza! Mis hijos bajaron la mirada, y yo sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Ese día comprendí que no solo me estaba callando a mí misma, sino que mis hijos también estaban aprendiendo a verme como alguien sin valor. El silencio se transmitía de generación en generación, como una maldición. Fue entonces cuando empecé a preguntarme: ¿será que yo de verdad soy débil? ¿Será que no sirvo para nada? Pero había una chispa dentro de mí que se negaba a apagarse. En el mercado, cuando escuchaba a las mujeres platicar de sus problemas, me daba cuenta de que no estaba sola. Todas teníamos historias de silencios impuestos, de palabras que nunca pudimos decir. Una vez, mi amiga Rosa me tomó de la mano y me dijo: Lupita, yo sé que aguantas mucho, pero algún día vas a explotar. Y cuando llegue ese día, nadie va a poder detenerte. Esa frase se me quedó grabada, como un eco en la cabeza. Yo quería creer en sus palabras, pero la costumbre de obedecer era más fuerte. Ernesto decidía todo: a qué escuela irían mis hijos, qué ropa podía comprarme, hasta con quién podía hablar. A veces, cuando alguna vecina venía a visitarme, él me miraba con desconfianza, y después me preguntaba: ¿de qué hablaron? No me gustan las chismosas aquí. Yo sentía que vivía vigilada, como si mis pasos fueran siempre observados. Y aunque quería rebelarme, el miedo me detenía. El tiempo pasaba y yo me hacía más pequeña en mi propia casa. Pero hubo un momento que empezó a cambiarlo todo. Fue un día en que mi hija menor, Mariana, me miró a los ojos y me dijo: Mamá,
¿Por qué nunca contestas? ¿Por qué dejas que papá te hable así? Esas palabras fueron como un cuchillo en el alma. Porque entendí que mi silencio no me estaba protegiendo, estaba enseñando a mi hija a repetir mi historia. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en silencio, acaricié las fotos viejas en la pared y sentí un fuego en el pecho. Por primera vez, en muchos años, pensé que tal vez no era yo la equivocada. Tal vez lo equivocado era el mundo que me obligaba a callar. Esa idea, aunque pequeña, empezó a crecer dentro de mí. Era apenas una semilla, pero era suficiente para darme un poco de fuerza. A la mañana siguiente de aquella conversación con mi hija Mariana, desperté con el corazón inquieto. Había algo diferente dentro de mí, como si su mirada se hubiera quedado grabada en mis entrañas. Era imposible olvidar la forma en que me preguntó por qué nunca contestaba, por qué permitía que me hablaran de esa manera. Esa pregunta me perseguía mientras preparaba el desayuno, mientras barría el patio, mientras escuchaba el repicar de las campanas de la iglesia cercana. Yo me decía, Guadalupe, ¿qué ejemplo estás dando? ¿Qué aprenderán tus hijas si sigues callada? Y aunque el miedo todavía me dominaba, empecé a sentir una rebeldía que había dormido demasiado tiempo. Ese día salí temprano al mercado, como de costumbre. San Cristóbal de las Casas tiene un mercado lleno de vida, el aroma de las tortillas recién hechas, las montañas de chiles rojos, verdes y amarillos, los pregones de las vendedoras que ofrecen frutas, las risas de los niños que corren entre los pasillos. Me detuve frente a un puesto de flores, y mientras elegía unas bugambilias, la vendedora, una mujer mayor llamada Teresa, me dijo con voz firme, Lupita, tienes que cuidar tu espíritu. El cuerpo aguanta mucho, pero el alma se rompe. En silencio. Aquellas palabras me atravesaron como un rayo. Me pregunté si Teresa podía ver algo en mis ojos, algún rastro de todo lo que yo ocultaba. De regreso a casa, miré a mi alrededor con más atención que nunca. Vi a otras mujeres cargando bolsas pesadas, algunas con la cabeza baja, otras con la frente en alto. Pensé en cómo cada una de nosotras llevaba una historia guardada, como costales invisibles sobre los hombros. Me pregunté cuántas de ellas habrían sido llamadas débiles, cuando en realidad eran fuertes, cuántas habían sido obligadas a callar para no perder a sus familias, para no ser señaladas en la calle, para no quedarse solas. Esa tarde, cuando Ernesto llegó del trabajo, yo estaba en la cocina. Su voz sonó dura, como siempre, ¿ya está la comida? Yo respondí suavemente, sí, ya está. Y mientras lo servía, sentí una mezcla de miedo y coraje. Observé sus gestos, su manera de mirar con desprecio cada detalle, y me di cuenta de que lo conocía demasiado bien. Podía anticipar cada palabra que saldría de su boca, cada gesto de impaciencia. Pero algo cambió dentro de mí, en lugar de bajar la mirada como siempre, lo observé directo a los ojos. Fue un instante, apenas unos segundos, pero para mí fue como escalar una montaña. Él notó mi mirada y me dijo con un tono áspero, ¿qué ves? ¿Por qué me miras así? Yo no respondí. Solo lo miré, y por primera vez sentí que mi silencio tenía otro significado. No era miedo. Era resistencia. Esa noche me costó dormir. Me quedé acostada,
escuchando el canto lejano de un gallo que se adelantaba a la madrugada, y pensé en mi vida. ¿Cuántos años había entregado a ese silencio? ¿Cuántos sueños se habían marchitado por no atreverme a hablar? Recordé cuando era joven y me gustaba bordar mientras cantaba canciones de mi tierra. Recordé los poemas que alguna vez escribí en un cuaderno que escondí para que nadie se burlara. Y sentí un dolor profundo, como si hubiera perdido pedazos de mí misma a lo largo de los años. A la mañana siguiente, mientras barría el patio, mi vecina Carmen se acercó. Ella siempre tenía algo que decir, y esa vez no fue diferente. Lupita, me dijo, te ves cansada. Tienes que ser fuerte. Las mujeres debemos aguantar. Sonreí con amargura. Esa palabra, aguantar, era como una cadena. ¿Cuántas veces había escuchado esa misma frase en diferentes bocas? Aguanta por tus hijos. Aguanta por tu esposo. Aguanta porque así es la vida. Aguantar, aguantar, aguantar. Y de repente pensé, ¿y quién aguanta por mí? Esa pregunta fue el inicio de un despertar. Porque empecé a notar cada injusticia con más claridad. Cuando Ernesto me decía que no opinara, yo sentía una punzada de rabia. Cuando él me corregía en público, yo apretaba los dientes y pensaba, algún día se va a arrepentir de callarme. Cuando mis hijos me observaban en silencio, yo les sonreía, pero por dentro me decía, no quiero que ustedes hereden este silencio. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la habitación, escuché a Mariana discutir con su hermano mayor. Ella le gritaba, tú no eres papá, no me mandes. Y él respondió, te callas, porque así se hace en esta casa. Si mamá obedece, tú también. Sentí un frío recorriendo mi espalda. Mi hijo estaba repitiendo lo mismo que veía en su padre. Y comprendí, con una claridad dolorosa, que mi silencio no solo me dañaba a mí, estaba construyendo un patrón que se repetía en mis hijos. Ese fue un golpe duro, esa noche, mientras miraba el cielo estrellado desde el patio, recé en silencio. No recé pidiendo fuerza, porque ya estaba cansada de pedirla. Reé pidiendo voz. Dios mío, dije en mi interior, dame voz. Una sola vez. Aunque tiemble, aunque me duela, dame voz. Y al terminar esa oración, sentí una calma extraña, como si algo dentro de mí hubiera despertado. No puedo decir que al día siguiente me volví valiente de repente. No. Todavía tenía miedo. Todavía temblaban mis manos. Pero ya no era la misma. Había algo distinto en mis ojos, en mi manera de caminar. Yo lo sabía, aunque nadie más pudiera verlo aún. Después de aquella oración silenciosa en el patio, algo cambió en mí. No fue una transformación repentina ni un milagro inmediato, pero sí un pequeño despertar que se fue extendiendo día tras día. Comencé a observar mi vida con otros ojos. Ya no veía solamente las paredes de mi casa como límites inevitables, sino como recordatorios de lo mucho que me habían encerrado. Caminaba por los cuartos y cada rincón parecía tener grabado mi silencio, la cocina, donde tantas veces reprimí mis palabras. La sala, donde escuchaba órdenes sin chistar, la recámara, donde lloraba en secreto para no despertar a nadie. Todo estaba impregnado de lo mismo,
obediencia forzada. Ese día, mientras cocinaba, recordé algo de mi infancia. Cuando era niña, mi abuela me contaba historias al calor de la fogata. Ella siempre me decía, Lupita, nunca olvides que las palabras son semillas. Si no las siembras, nunca crecerán. Yo lo había olvidado, enterrado en la memoria. Pero ahora esas palabras regresaban con fuerza. Y me pregunté, ¿qué semillas había sembrado en mi vida? Casi ninguna. Todo lo que yo podía haber dicho quedó guardado. Mi abuela me enseñó que la voz es el alma hablando. Y yo había dejado que mi alma se secara. Con esos pensamientos, un coraje profundo comenzó a surgir. Al principio era como un murmullo en mi interior, pero luego se volvió más claro. Ya no quería seguir callando. Esa determinación, aunque frágil, me acompañaba en cada gesto. Cuando Ernesto me daba una orden, yo pensaba, un día no lo haré. Cuando me corregía con frialdad, yo me decía, pronto hablaré. Era como preparar un grito que se acumulaba poco a poco. La primera vez que intenté alzar un poco la voz fue en la mesa, frente a mis hijos. Ernesto decía que lo que yo había hecho de comer no tenía sabor. Normalmente yo me quedaba callada, pero esa vez respondí, a mí me gusta así, Ernesto. Fue una frase corta, apenas un suspiro de valentía, pero lo suficiente para que todos se enmudecieran. Él me miró sorprendido, como si no pudiera creer que yo había hablado. ¿Qué dijiste?, preguntó con tono amenazante. Y yo, aunque temblando por dentro, repetí, que a mí me gusta así. El silencio en la mesa fue tan pesado que hasta escuché el tic-tac del reloj en la pared. Ernesto apretó los labios, pero no dijo más. Y en ese instante entendí algo poderoso, yo podía hablar, y el mundo no se derrumbaría. Claro, después vinieron los reproches. Esa noche me acusó de insolente, de estar cambiando, de querer faltarle al respeto. Pero yo ya no era la misma. En mi interior había nacido una chispa, y esa chispa era imposible de apagar. Aunque me gritara, aunque intentara intimidarme, yo sabía que había dado un primer paso. Y cuando una mujer que ha estado silenciada durante décadas da un paso hacia su voz, no hay fuerza que pueda detenerla del todo. Con el tiempo, esa chispa se transformó en pequeños actos de rebeldía. Empecé a cantar bajito mientras lavaba los platos, aunque antes lo evitaba porque a Ernesto no le gustaba. Volví a escribir en un cuaderno escondido, palabras torpes, pero mías. Empecé a mirar a mis hijos a los ojos cuando me hablaban, mostrándoles que mi presencia tenía fuerza. Incluso Mariana, mi hija menor, me abrazó un día y me dijo, «Mamá, te ves diferente, como más viva». Esa frase me hizo llorar en silencio, porque entendí que mi cambio no era solo mío, también era un mensaje para ella. Sin embargo, el camino no fue fácil. Cada pequeño intento de recuperar mi voz era enfrentado con burlas o críticas. Ernesto decía, «Mira quién se cree valiente ahora. Te va a durar poco, Guadalupe». Y yo bajaba la cabeza, no porque creyera sus palabras, sino porque estaba aprendiendo a elegir mis batallas. Sabía que no podía transformar todo de golpe, pero también sabía que ya no volvería al silencio absoluto. En medio de ese proceso, algo inesperado sucedió. Una tarde, mientras regresaba del mercado,
Me encontré con mi amiga Rosa, aquella que alguna vez me dijo que un día explotaría. Nos sentamos en una banca de la plaza, bajo la sombra de un árbol, y le conté lo que había pasado en la mesa. Ella me miró con una sonrisa y dijo: Lupita, ese es el principio. Nadie puede detener a una mujer que ha decidido recuperar su voz. Tal vez tardes, tal vez tropieces, pero ya no volverás a ser la misma. Esas palabras fueron como un bálsamo. Sentí que alguien me entendía, que alguien reconocía mi lucha. Esa noche, al regresar a casa, caminé por las calles empedradas de San Cristóbal con una sensación distinta. El aire fresco me acariciaba el rostro, las luces de las casas iluminaban las aceras, y yo pensaba: estoy viva. Y aunque me han querido callar toda la vida, sigo aquí. Y eso es una victoria. No quiero que pienses que todo se resolvió de un día para otro. No. La vida seguía siendo dura, Ernesto seguía siendo el mismo hombre autoritario, la rutina seguía pesando. Pero dentro de mí había nacido una semilla. Y esa semilla estaba creciendo. Ya no era la mujer que aceptaba todo sin cuestionar. Ahora tenía pensamientos, sentimientos, deseos que ya no podían ser encerrados tan fácilmente. Y esa fue la verdadera revolución, darme cuenta de que yo todavía estaba ahí, que no me habían borrado por completo. Ese fue el inicio de una lucha más grande, una que apenas comenzaba a asomarse, pero que pronto pondría a prueba todo lo que yo era capaz de soportar y de transformar. Los días siguientes a aquel pequeño acto de valentía fueron como caminar sobre un hilo fino. Por un lado, el miedo de volver a caer en el silencio, por el otro, la esperanza de seguir avanzando. Yo me despertaba cada mañana con el corazón agitado, preguntándome si ese día tendría la fuerza de mantenerme firme. Y aunque a veces me temblaban las manos, dentro de mí sentía que ya no había marcha atrás. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el patio, escuché a Ernesto discutir con nuestro hijo mayor, Alejandro. Él quería salir con unos amigos a jugar fútbol, pero Ernesto lo reprendía duramente. Tienes que quedarte en casa, hay trabajo que hacer, le decía con voz dura. Alejandro, con apenas 15 años, respondió: pero papá, siempre trabajo, nunca me dejas descansar. El rostro de Ernesto se transformó en una máscara de enojo. Yo observaba desde la pila, con el agua corriendo entre mis manos, y sentí una punzada en el corazón. Era la misma dureza con la que me hablaba a mí. Por un instante dudé, pero luego respiré hondo y dije: Ernesto, déjalo ir. Es un niño, necesita jugar. El silencio que siguió fue abrumador. Ernesto giró lentamente la cabeza hacia mí, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Qué dijiste?, preguntó con voz baja, casi peligrosa. Yo, temblando por dentro, repetí: que lo dejes ir. Es solo un juego, no pasa nada. Alejandro me miró como si hubiera visto un milagro. Ernesto frunció el ceño, pero no respondió. Después de unos segundos, se dio media vuelta y salió de la habitación. Mi hijo corrió a abrazarme, y en sus ojos vi algo que no veía hacía años: orgullo. Ese abrazo me dio más fuerza que cualquier palabra. Sentí que, aunque pequeña, mi voz había protegido a alguien que amaba. Y entendí que cada vez que me atreviera a hablar, no solo me estaba defendiendo a mí, también estaba abriendo camino para mis hijos. Sin embargo,
Ernesto no estaba dispuesto a dejar las cosas así. Esa noche me enfrentó en la sala. No vuelvas a contradecirme delante de los niños, me dijo con un tono que mezclaba enojo y advertencia. Yo lo miré a los ojos, con miedo pero también con determinación, y respondí, no quiero que mis hijos aprendan que callar es lo único que sé. Puede hacer. Él se rió con desprecio. Tú no entiendes nada, Guadalupe. Siempre serás débil, esas palabras me hirieron, pero al mismo tiempo me encendieron por dentro. Ya no me dolían de la misma manera que antes. Ahora las veía como un intento desesperado de mantenerme en el lugar de silencio donde me había tenido tantos años. Y pensé, no, no soy débil. Solo estuve callada demasiado tiempo. Con el paso de los días, empecé a cambiar pequeños hábitos. Por ejemplo, ya no pedía permiso para visitar a mi amiga Rosa. Simplemente tomaba mi rebozo y salía. Ernesto me miraba con desconfianza, pero no decía nada. En esas conversaciones con Rosa encontraba un refugio. Ella me escuchaba sin juzgar, me animaba a seguir hablando. Una tarde me dijo, ¿sabes, Lupita? Siempre pensé que eras fuerte, solo que no lo sabías. Esa frase se quedó grabada en mi corazón, porque me hizo comprender que la fortaleza no era algo que debía buscar fuera, ya estaba dentro de mí, solo necesitaba salir. En el mercado, comencé a hablar más con otras mujeres. Descubrí que muchas vivían lo mismo, maridos autoritarios, hijos que repetían patrones, familias que juzgaban a las que se atrevían a levantar la voz. Una vendedora llamada Julia me contó llorando que su esposo le prohibía cantar mientras trabajaba, porque decía que hacía ruido. Yo la abracé y le dije, no estás sola, Julia. Yo también he vivido eso. Ese día sentí que mi voz no solo era para mí, también podía ser un alivio para otras, pero no todo era fácil. Ernesto comenzó a sospechar de mis cambios. Me observaba con ojos fríos, como si estuviera esperando que cometiera un error para poder aplastarme de nuevo. A veces llegaba del trabajo y lanzaba frases como, ¿qué haces tanto hablando con las vecinas? ¿De dónde sacas esas ideas? ¿De qué puedes opinar? Yo respiraba profundo y, aunque me temblaba el cuerpo, respondía con calma, solo estoy diciendo lo que pienso. Eso no está mal, cada una de esas respuestas era como una batalla ganada. Puede parecer pequeña, pero para mí significaba romper cadenas. Y cada vez que lo hacía, me sentía más viva. Una noche, mientras cenábamos, Mariana me tomó la mano y me susurró, «Mamá, me gusta como eres ahora». Esas palabras me hicieron llorar después, cuando estaba sola en mi cuarto. Porque comprendí que mis hijos estaban notando el cambio, que estaban viendo a una madre que empezaba a levantarse después de años de silencio. Y no había regalo más grande que ese, mostrarles que sí se podía ser diferente. Claro que el miedo no desaparecía. Había días en que sentía que retrocedía, en que las palabras se atascaban en mi garganta. Pero luego recordaba la mirada de mis hijos, recordaba las palabras de mi amiga Rosa, recordaba a la vendedora Julia. Y me decía, no puedo callar más. No quiero que mis hijas crezcan pensando que la obediencia ciega es lo único que les espera. Ese pensamiento se convirtió
en mi motor. Y aunque todavía quedaban muchas batallas por pelear, yo ya había tomado una decisión: mi voz no volvería a ser enterrada. Los días se convirtieron en semanas, y aunque por fuera mi vida parecía la misma, por dentro yo ya no era aquella mujer sumisa que todos daban por hecho. Me levantaba temprano, como siempre, a preparar el café y las tortillas para el desayuno, pero ahora lo hacía con otra mirada. Al moler los granos, al amasar la masa, pensaba: esta es mi vida, mis manos crean, mis manos sostienen. ¿Por qué tendría que seguir viviendo en silencio si todo lo que soy sostiene este hogar? Esa reflexión me acompañaba mientras escuchaba los sonidos de mi barrio, los gallos cantando, las campanas de la iglesia marcando la hora, las voces de los vendedores ambulantes que llenaban las calles de San Cristóbal de las Casas. Un día, mientras estaba en la plaza comprando verduras, escuché a un grupo de mujeres conversando animadamente. Una de ellas decía: a mí me dicen que soy una mujer fuerte porque aguanto todo. La otra respondió: pero, ¿será que aguantar siempre es ser fuerte? Yo ya no lo creo. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Yo también había confundido aguantar con ser fuerte. Durante décadas me habían repetido que mi fortaleza estaba en soportar, en no quejarme, en resistir en silencio. Pero poco a poco entendía que ser fuerte no era eso. Ser fuerte era mirarse en el espejo, reconocer las heridas y atreverse a cambiarlas. Esa tarde llegué a casa y me encontré a Ernesto en la sala. Estaba molesto porque uno de los niños había roto un vaso. Su voz tronaba en toda la casa: siempre lo mismo. Ni para cuidar las cosas sirven. Yo sentí que esa rabia no era contra el vaso, sino contra todos nosotros. Mi hijo Alejandro bajaba la cabeza, Mariana se encogía en un rincón. Yo respiré hondo, sentí el temblor en mis piernas, pero di un paso al frente y le dije: Ernesto, basta. Es solo un vaso. No hay razón para gritar así. Él me miró incrédulo, con los ojos desorbitados, como si yo hubiera dicho la peor de las blasfemias. ¿Qué te pasa, Guadalupe? Escupió con furia. ¿Desde cuándo me hablas de esa forma? Yo tragué saliva, sentí el corazón latir con fuerza en mi pecho, pero no retrocedí. Desde que me cansé de callar, el silencio que siguió fue brutal. Podía escucharse el zumbido de un insecto cerca de la ventana. Mis hijos me miraban con asombro. Ernesto apretó los puños, pero luego se dio media vuelta y salió de la sala sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró, Alejandro se acercó y me dijo en voz baja: Mamá, nunca te había visto así. Mariana me abrazó fuerte, y yo sentí que por primera vez en muchos años ellos me miraban como algo más que una sombra obediente. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba qué pasaría después, si Ernesto tomaría represalias, si mi osadía tendría un precio demasiado alto. Pero al mismo tiempo, sentí una paz que no había experimentado en décadas. Por primera vez había puesto un límite, por primera vez había dicho con claridad que estaba cansada. Y eso, aunque pequeño, era un triunfo. Los días siguientes fueron tensos. Ernesto estaba distante, me observaba con recelo, como si buscara cualquier excusa para volver a imponerse. Pero yo ya no era la misma. Cuando me hablaba con dureza, yo respondía con calma.
Cuando intentaba ridiculizarme, yo lo miraba directo a los ojos. Era como si, de repente, hubiera descubierto una fuente de fuerza que siempre estuvo en mí, pero que había permanecido escondida bajo capas de miedo. En medio de esa lucha interna, empecé a buscar más espacios para mí. Volví a abordar algo que había dejado años atrás. Sentarme con la aguja y el hilo me daba paz, pero también me recordaba que yo podía crear belleza con mis propias manos. Una tarde, Mariana se sentó a mi lado y me dijo: «Mamá, enséñame a bordar». Ese momento fue tan especial que todavía lo guardo en el corazón. Mientras le mostraba cómo pasar el hilo por la tela, pensé que no solo le estaba enseñando una técnica, le estaba mostrando que una mujer puede construir, puede expresarse, puede tener voz. Un domingo, en la misa del pueblo, el sacerdote habló de la dignidad. Dijo: Dios nos dio voz a todos. Callar una voz es negar la obra de Dios. Esas palabras me hicieron llorar en silencio, porque sentí que hablaban directamente de mí, de mi historia. Salí de la iglesia con la cabeza erguida. Y aunque sabía que la vida en casa seguiría siendo complicada, me repetí a mí misma: no voy a callar nunca más. Aunque tiemble, aunque me cueste, no voy a callar. Esa semana tuve un gesto que para muchos habría parecido insignificante, pero que para mí fue gigantesco. Ernesto me pidió que preparara la comida para unos amigos suyos que vendrían a cenar. Antes, yo habría aceptado sin chistar, aunque estuviera cansada o enferma. Pero esa vez lo miré y le dije: no puedo. Estoy agotada. Hazlo tú o compren algo en la fonda. Su cara se transformó en furia. Me lanzó una mirada de desprecio, pero no pudo obligarme. Yo me quedé en mi cuarto, bordando, mientras ellos se arreglaban como podían. Y esa noche, mientras escuchaba las risas apagadas en la sala, sonreí. Porque por primera vez en mi vida había dicho: no, no fue fácil, claro que no. Ernesto me trató con frialdad durante días, como si quisiera castigarme con el silencio. Pero yo ya sabía lo que era el silencio, lo había soportado durante años. Y esta vez, era diferente. El silencio no me destruía, me fortalecía. Porque ya no era un silencio impuesto, era un silencio elegido. Ese fue el inicio de algo más grande. Entendí que cada acto de valentía, por pequeño que pareciera, era una semilla de libertad. Y aunque el camino sería largo y difícil, ya no tenía miedo de recorrerlo. Porque había descubierto que no estaba sola, tenía a mis hijos, tenía a mis amigas, tenía la memoria de mi abuela y, sobre todo, tenía mi propia voz, que había vuelto para quedarse. Después de aquel «no» que me atreví a pronunciar, la atmósfera en la casa cambió. Ernesto no me lo perdonó fácilmente. Durante días me trató como si fuera invisible. Apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía era con frases cortas y frías. Antes, ese tipo de actitud me habría destruido. Yo habría corrido a pedirle perdón, a suplicarle que me hablara, que me mirara, que no me dejara en la sombra. Pero esta vez fue distinto. Me quedé firme en mi decisión, aunque el silencio pesara como una losa. Había descubierto que podía sobrevivir a su desdén, y eso me hacía más fuerte de lo que había imaginado. En las noches, mientras me acostaba,
Escuchaba el tic-tac del reloj en la sala y pensaba en todo lo que había callado durante tantos años. Me daba cuenta de que mi vida había estado marcada por el miedo, pero también por una resistencia silenciosa. No había sido una mujer débil, como tantas veces me dijeron. Había sido una mujer que resistía en silencio. Y ahora, por fin, esa resistencia se estaba transformando en voz. Mis hijos comenzaron a notar el cambio en mí. Alejandro, que ya estaba entrando en la adolescencia, me preguntó una tarde mientras lo ayudaba con la tarea: «Mamá, ¿ya no tienes miedo de papá?». Lo miré a los ojos, sorprendida por su pregunta. «Claro que todavía tengo miedo», le dije con honestidad. «Pero el miedo ya no me controla». Él me sonrió con timidez y me respondió: «Me gusta más así, mamá. Te ves más valiente». Esas palabras de mi hijo fueron como un bálsamo. Me confirmaron que el camino que estaba tomando no solo era para mí, sino también para ellos. Yo no quería que crecieran creyendo que el silencio era la única forma de vivir. Quería que supieran que también se podía hablar, que también se podía poner límites, que también se podía decir no. Con cada día que pasaba, me sentía más segura. Empecé a caminar más erguida por las calles de San Cristóbal. Ya no bajaba la mirada cuando alguien me hablaba, ya no escondía mis opiniones en las conversaciones con las vecinas. Una mañana, mientras estaba en el mercado comprando tomates, me encontré con Julia, la vendedora que alguna vez me había confesado entre lágrimas que su esposo le prohibía cantar. Ese día la vi diferente, tenía una flor en el cabello y tarareaba bajito mientras acomodaba las verduras. Me acerqué y le dije: «Qué lindo cantas, Julia». Ella me miró sorprendida, como si esperara un regaño. Pero al ver mi sonrisa, se animó y respondió: «Es que me cansé de esconder mi voz». Nos abrazamos como dos cómplices que sabían lo que significaba ese pequeño acto de rebeldía. Y comprendí que no estaba sola en esta lucha. Había otras mujeres como yo, despertando poco a poco, encontrando fuerza en lo más sencillo. En casa, los conflictos con Ernesto aumentaban. Cada vez que yo levantaba la voz, aunque fuera para decir algo pequeño, él reaccionaba con enojo. Una tarde me dijo: «No sé qué te pasa, Guadalupe. Antes eras una mujer tranquila. Ahora pareces otra». Yo respiré hondo y respondí: «No. Soy otra. Soy la misma, pero ahora me escucho a mí misma». Esa frase lo descolocó. Me miró como si no entendiera lo que quería decir, pero yo lo sabía. Por primera vez en nuestra vida juntos, estaba poniendo palabras a lo que sentía. Claro que había momentos en que me derrumbaba. Una noche, después de una discusión, me encerré en el baño y lloré en silencio. Sentí el peso de los años, el cansancio de la lucha, la incertidumbre de lo que vendría. Pero mientras miraba mi reflejo en el espejo empañado, vi algo nuevo en mis ojos: determinación. Y me dije: puedo llorar, puedo cansarme, pero ya no voy a callar. Mis amigas también notaban el cambio. Rosa me abrazó una tarde y me dijo: «Lupita, tu voz está más fuerte. Antes hablabas bajito, como pidiendo permiso. Ahora hablas como quien sabe lo que vale». Esas palabras me hicieron sonreír. Nunca me había visto a mí misma de esa manera, pero me di cuenta de que era cierto.
Algo en mi tono, en mi postura, había cambiado. Incluso Mariana, mi hija menor, empezó a imitarme. Una vez, cuando Ernesto le dijo que se callara, ella respondió con firmeza: «Tengo derecho a hablar». Yo sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mi hija estaba aprendiendo de mí, estaba viendo que había otra forma de ser mujer. Y eso me llenó de esperanza. Sin embargo, también me llenó de miedo. Porque sabía que Ernesto no soportaría mucho tiempo este cambio. Él estaba acostumbrado a tener el control, a que todos obedeciéramos sin cuestionar. Y ahora, poco a poco, ese control se estaba resquebrajando. Podía sentirlo en su mirada, en su forma de cerrar las puertas con fuerza, en sus silencios cargados de rabia. Sabía que algo iba a estallar tarde o temprano, pero yo ya no pensaba en retroceder. Había descubierto algo más valioso que la comodidad del silencio: la dignidad. Y una vez que la dignidad despierta, es imposible volver a enterrarla. Las semanas que siguieron fueron como caminar por un terreno minado. Yo sabía que cada palabra mía, cada gesto de independencia, podía encender la furia de Ernesto. Pero también sabía que ya no podía retroceder. Era como si, después de tantos años de silencio, mi voz hubiera encontrado un río subterráneo para salir, y aunque tratara de detenerla, seguía fluyendo con más fuerza. Una mañana, mientras estaba barriendo el patio, escuché a Ernesto hablando con un vecino. Desde mi rincón podía oír claramente cómo presumía de su casa, de su trabajo, de todo lo que él había logrado. Yo apretaba la escoba entre las manos, porque sabía que en su relato yo no existía. Nunca mencionaba mi esfuerzo, mis desvelos, mi trabajo incansable para que esa casa funcionara, para que nuestros hijos crecieran. Era como si yo fuera invisible. Y esa invisibilidad me dolía más que cualquier palabra dura. Cuando el vecino se fue, me acerqué y le dije con voz firme: «Ernesto, no eres el único que ha construido esta casa. Yo también estoy aquí. Yo también he trabajado». Él me miró sorprendido, como si mis palabras fueran un atrevimiento imperdonable. «Ahora, ¿quieres crédito por algo que siempre fue mi responsabilidad?», me respondió con sarcasmo. Yo lo miré directo a los ojos. «No quiero crédito. Quiero reconocimiento». Esa palabra, reconocimiento, quedó flotando en el aire. Ernesto no respondió. Dio media vuelta y entró en la casa, golpeando la puerta con fuerza. Yo me quedé de pie en el patio, temblando, pero al mismo tiempo orgullosa. Porque había dicho lo que llevaba años guardado. Mis hijos escucharon la discusión. Más tarde, Alejandro se me acercó y me dijo en voz baja: «Mamá, nunca te había oído hablar así». Le sonreí con ternura y le contesté: «Es que durante mucho tiempo tuve miedo, hijo. Pero ya no quiero que ustedes aprendan a callar». En esos días me refugié mucho en mis recuerdos. Pensaba en mi madre, que también había vivido en silencio. Ella nunca se atrevió a desafiar a mi padre. La recuerdo con el rostro cansado, las manos agrietadas por el trabajo, y la voz siempre apagada. Me dolía darme cuenta de que había repetido su historia. Pero también me daba fuerzas pensar que yo podía romper ese ciclo, que mis hijas y mis nietas no tenían que heredar el mismo destino. Una tarde, mientras caminaba por el mercado,
escuché a un grupo de mujeres reírse entre ellas. Me acerqué un poco, curiosa, y escuché que hablaban de cómo habían empezado a reunirse los viernes para compartir historias y apoyarse unas a otras. Una de ellas me reconoció y me invitó: Lupita, vente con nosotras. No tienes que estar sola. Al principio dudé. Pensé en la reacción de Ernesto si se enteraba. Pero luego me dije, ¿por qué no? ¿Por qué siempre tengo que pedir permiso para existir? Y esa semana ese encuentro fue como abrir una ventana en un cuarto lleno de humo. Las mujeres compartían sus dolores, sus miedos, pero también sus esperanzas. Una de ellas, llamada Magdalena, dijo: durante años pensé que era débil, porque aguantaba todo. Pero me di cuenta de que la debilidad no está en llorar o en quejarse, sino en dejar que te roben la voz. Aquella frase me estremeció. Era como si estuviera describiendo mi propia vida. Cuando me tocó hablar, al principio, mi voz salió temblorosa. Pero poco a poco fui soltando todo lo que había guardado. Y cuando terminé, varias de ellas me abrazaron. Sentí que no estaba sola, que mi lucha era también la de muchas. Al regresar a casa esa noche, Ernesto estaba molesto. ¿Dónde estabas?, preguntó con frialdad. Con unas amigas, respondí sin miedo. ¿Y desde cuándo tienes amigas?, replicó con sarcasmo. Lo miré directo a los ojos y le dije: desde siempre. Solo que ahora no voy a esconderlo. Su rostro se transformó en una mueca de rabia contenida. Pero yo ya no temblaba como antes. Había descubierto algo nuevo: la fuerza de la sororidad, la fuerza de sentirme acompañada por otras mujeres que también habían sido silenciadas. Esa fuerza era un escudo invisible que me protegía incluso en los momentos más tensos. Con el tiempo, mis hijos también empezaron a notar esos cambios. Mariana me dijo una tarde mientras cocinábamos juntas: mamá, me gusta cuando hablas así. Me hace sentir que yo también puedo ser valiente. La abracé fuerte y le respondí: eso es lo que más deseo, hija. Que nunca dejes que nadie te calle. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en todo lo que había pasado. Por primera vez en décadas, no me sentía una sombra. Sentía que tenía luz propia, aunque fuera apenas una chispa. Y esa chispa, lo sabía, estaba destinada a crecer, claro. También sentía el peso de la tensión. Ernesto no estaba dispuesto a perder su control. Yo lo veía en su mirada, en sus silencios, en sus gestos cada vez más duros. Sabía que estaba acumulando un enojo que tarde o temprano estallaría. Y ese presentimiento me llenaba de miedo. Pero al mismo tiempo, me repetía: no voy a retroceder. No puedo volver al silencio. La tensión en la casa iba creciendo como una tormenta que se anuncia en el horizonte. Cada día me levantaba con el presentimiento de que algo fuerte estaba por suceder. Ernesto no soportaba mis pequeños actos de rebeldía, y yo ya no estaba dispuesta a retroceder. Era un choque constante, silencioso unas veces, abierto otras, pero siempre presente. Recuerdo una tarde de domingo. Estábamos todos en la sala, y Alejandro me pidió ayuda con una tarea de la escuela. Me mostró un texto donde debía escribir sobre el valor de la honestidad. Mientras lo ayudaba,
le dije, la honestidad no es solo decir la verdad a los demás. Dijo. También es decirnos la verdad a nosotros mismos. Ernesto, que escuchaba desde su sillón, me interrumpió con una carcajada sarcástica. ¿Y tú qué sabes de honestidad, Guadalupe? Dijo con desprecio. Una mujer que no trabaja. Fuera de casa no entiende nada de la vida real. Esas palabras me dolieron, pero no me callé. Trabajo todos los días, Ernesto. Mi esfuerzo mantiene esta casa en pie. El hecho de que no lo reconozcas no significa que no exista. El silencio se apoderó de la sala. Alejandro me miró con los ojos muy abiertos. Mariana se acercó a mí y me tomó la mano. Ernesto se levantó, caminó hacia mí y se detuvo tan cerca que podía sentir su respiración. Estás cambiando, Guadalupe. Y no me gusta. Yo lo miré directo a los ojos, con el corazón latiendo desbocado, y le respondí. Sí, estoy cambiando. Y ya no pienso volver a ser la mujer que calla todo. Se quedó inmóvil unos segundos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego salió de la casa dando un portazo que retumbó en todas las paredes. Yo me quedé temblando, pero no me arrepentí. Era la primera vez que le decía claramente que no volvería al silencio. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en mi madre otra vez. Ella nunca tuvo la oportunidad de hablar. Su vida fue un eterno aguantar, un continuo obedecer. Me prometí que yo no repetiría su destino hasta el final. Si bien ya había pasado la mayor parte de mi vida callada, todavía me quedaban años por vivir. Y quería vivirlos con dignidad. Al día siguiente, fui al mercado como de costumbre. Mientras caminaba entre los puestos, escuché a varias mujeres hablar de sus problemas. Una decía que su esposo no le permitía estudiar, otra que tenía que entregar todo su salario en casa. Las escuchaba y me veía reflejada en ellas. Entonces pensé, no soy la única. Mi voz no es solo mía. Si hablo, también hablo por ellas. Cuando regresé a casa, encontré a Ernesto esperándome en la puerta. Tenía los brazos cruzados y una mirada dura. ¿Dónde estabas?, preguntó con frialdad. En el mercado, respondí con calma. No me gusta que estés tanto tiempo afuera. La gente habla. La gente siempre habla, Ernesto. Pero ya no me importa. Esa respuesta lo desconcertó. No supo qué decir y se quedó en silencio. Yo pasé a la casa, con la frente en alto, aunque por dentro me temblaban las piernas. Más tarde, mientras preparaba la cena, Mariana entró a la cocina y me abrazó por la espalda. Mamá, me susurró, me hace sentir orgullosa. Esas palabras fueron como un rayo de luz en medio de la tormenta. Comprendí que, aunque Ernesto me mirara con desprecio, mis hijos me estaban viendo con otros ojos. Y eso lo cambiaba todo. En las reuniones con las mujeres de la plaza, seguí compartiendo mis avances. Una vez les conté cómo había enfrentado a Ernesto. Varias me aplaudieron, otras lloraron, y una de ellas, Magdalena, me dijo, no sabes lo importante que es lo que estás haciendo, Lupita. Cada palabra tuya abre camino para todas nosotras. Ese día regresé a casa con el corazón lleno de fuerza. Sin embargo,
La tensión con Ernesto no hacía más que crecer. Una noche, después de cenar, me dijo con voz fría: si no te gusta cómo son las cosas, ya sabes dónde está la puerta. Lo miré fijamente y le respondí: esa puerta siempre ha estado ahí, Ernesto. Y si algún día la cruzo, no será por miedo, será por dignidad. Él se quedó callado, pero sus ojos ardían de rabia. Yo sabía que lo estaba llevando al límite. Y también sabía que eso era peligroso. Pero dentro de mí había una certeza inquebrantable: no iba a dar marcha atrás. Esa noche recé como hacía mucho tiempo no lo hacía. Pedí a Dios que me diera valor, que me sostuviera en ese camino tan difícil. Y mientras lo hacía, sentí una paz extraña, como si alguien me susurrara al oído: no estás sola. Sabía que lo peor estaba por venir. Podía sentirlo en cada gesto de Ernesto, en cada silencio cargado, en cada mirada llena de reproche. Pero también sabía que yo ya había dado pasos que no tenían retorno. Mi voz había vuelto, y aunque el mundo se derrumbara, no pensaba volver a enterrarla. La tormenta que llevaba tiempo anunciándose en mi casa finalmente estalló. No fue un solo hecho aislado, sino la acumulación de años de silencios, de heridas guardadas, de palabras nunca dichas. Yo lo sentía venir: cada mirada dura de Ernesto, cada puerta cerrada con fuerza, cada frase lanzada con desprecio. Todo era como las grietas de una presa que tarde o temprano iba a romperse. Ocurrió una noche de viernes. Habíamos terminado de cenar y yo estaba recogiendo los platos. Mariana me ayudaba, mientras Alejandro hacía su tarea en la mesa. Ernesto parecía de mal humor desde que llegó, y yo sabía que buscaba una excusa para desatar su rabia. De pronto, Mariana dejó caer un vaso al suelo. El cristal se rompió en pedazos. Ella se encogió, asustada, y dijo con voz temblorosa: perdón, papá, fue un accidente. Ernesto se levantó de golpe, con los ojos desorbitados. Siempre lo mismo. No sirven para nada. Gritó, y su voz resonó como un trueno en la sala. Yo sentí como un fuego me subía por dentro. Durante años había guardado silencio en situaciones así, pero esa noche no. Me puse delante de mi hija, extendí los brazos como un escudo y le dije: basta, Ernesto. No tienes derecho a hablarle así. Él me miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Gruñó. Que basta. Ya no más gritos. Ya no más humillaciones. Por primera vez en mi vida, mi voz no tembló. Fue clara. Firme, tan fuerte que hasta yo misma me sorprendí. Mariana se escondió detrás de mí, y Alejandro me miraba con los ojos muy abiertos. Ernesto dio un paso hacia mí, y por un segundo pensé que me golpearía. Sentí el corazón martillando en mi pecho, pero no me moví. Lo miré directo a los ojos y repetí: ya no más. Hubo un silencio denso, insoportable. El tiempo parecía haberse detenido. Finalmente, Ernesto apretó los puños, respiró con furia y salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Cuando el ruido se apagó, mis rodillas flaquearon. Me dejé caer en una silla, con el cuerpo temblando, como una hoja al viento. Mariana se abrazó a mi cuello llorando, y Alejandro me puso la mano en el hombro. Mamá, fuiste muy valiente,
me dijo con voz quebrada. En ese momento sentí que había llegado a mi límite. No solo por el miedo de enfrentarme a Ernesto, sino por la carga de tantos años soportando en silencio. Era como si todas las lágrimas, guardadas durante décadas, hubieran decidido salir de golpe. Lloré como nunca antes lo había hecho. Lloré por mí, por mi madre, por todas las mujeres que conocía y que habían sido obligadas a callar. Esa noche casi no dormí. Caminé por la casa en silencio, acariciando las paredes, recordando todos los momentos en que me había sentido invisible allí dentro. Pensé en mis hijos y en el futuro que les esperaba si yo no cambiaba las cosas. Me pregunté cuántas veces había confundido amor con obediencia, cuántas veces había creído que el silencio era la única salida. A la madrugada, me senté en el patio con una manta sobre los hombros. El cielo estaba lleno de estrellas, y el aire frío me hacía temblar. Levanté la mirada y hablé con Dios en voz baja. Ya no puedo más. Estoy cansada, desgastada. No quiero seguir viviendo así. Si alguna vez tuve voz, ayúdame a no perderla ahora. Sentí que las lágrimas me corrían por las mejillas, pero también experimenté algo extraño, una calma profunda, como si mis palabras hubieran sido escuchadas. No tuve respuestas inmediatas. No hubo milagros repentinos. Pero dentro de mí nació una certeza: había cruzado un umbral, y ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, Ernesto volvió con un semblante frío, distante. Apenas me habló. Pero yo lo observaba con otros ojos. Ya no lo veía como el dueño de mi vida, sino como un hombre que había perdido el control sobre mí. Claro que aún me daba miedo, pero ese miedo ya no era una cadena. Era una emoción que podía reconocer y enfrentar. Esa tarde, mientras preparaba la comida, Mariana se me acercó y me dijo: «Mamá, ayer pensé que te iba a pasar algo malo. Pero cuando te vi ahí, tan firme, supe que ya no somos las mismas». La abracé con fuerza y le respondí: «No, hija. Ya no somos las mismas». En ese instante comprendí que el límite al que había llegado no era una derrota, sino un renacimiento. La Guadalupe que se había pasado décadas callando había muerto la noche anterior. La nueva Guadalupe, la que se atrevía a hablar, había nacido, y aunque sabía que las batallas no habían terminado, esa certeza me dio una fuerza que nunca antes había sentido. Después de aquella noche en la que enfrenté a Ernesto con toda la fuerza que había guardado durante décadas, la casa ya no volvió a ser la misma. No porque él cambiara, al contrario, su rabia creció como un fuego que busca consumirlo todo, sino porque yo ya no era la mujer que aceptaba callada cada herida. El silencio que antes me asfixiaba ahora se había roto, y aunque me temblaran las manos, ya no estaba dispuesta a reconstruirlo. La tensión se palpaba en cada rincón de la casa. Ernesto apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, su voz era un cuchillo. Se notaba que no soportaba la idea de haber perdido el control sobre mí. Sus miradas eran duras, llenas de reproche, y a veces me decía con sarcasmo: «Mira nada más, ahora resulta que eres valiente. A ver cuánto te dura». Yo no respondía con gritos ni con lágrimas. Lo miraba fijo y, aunque por dentro me estremecía, contestaba con calma: «Me va a durar toda la vida». Esas pequeñas frases eran mis victorias. Antes, un comentario así me habría derrumbado. Ahora,
Cada palabra mía era un ladrillo en la reconstrucción de mi dignidad, pero la rabia de Ernesto no se limitaba a mí. Una tarde, mientras cenábamos, Alejandro le respondió con respeto pero con firmeza a una orden injusta. Ernesto golpeó la mesa con fuerza, y el ruido hizo saltar los platos. Mariana gritó del susto. Yo me levanté de inmediato y me puse entre él y los niños. Ya basta, Ernesto, dije con voz fuerte. No voy a permitir que les hables así. Él me miró como si quisiera atravesarme con los ojos. Eres tú la que está envenenando a los niños, me escupió con furia. Tú les enseñas a desafiarme. Les enseño a tener dignidad, le respondí sin titubear. Ese fue uno de los momentos más tensos de mi vida. Sentía que el aire en la sala se volvía irrespirable. Ernesto se quedó parado, inmóvil, como un volcán a punto de estallar. Pero no lo hizo. Dio media vuelta y salió, otra vez, dando un portazo. Cuando la puerta se cerró, yo me desplomé en una silla, con el cuerpo exhausto. Alejandro y Mariana me abrazaron, y los tres nos quedamos en silencio, respirando hondo. Yo sabía que había llevado a Ernesto al límite, pero también comprendí que cada vez que lo enfrentaba, sembraba en mis hijos la semilla de que la vida no debía vivirse en silencio. Aquella noche, mientras estaba sola en mi habitación, me sentí desgarrada. No solo por el miedo a lo que pudiera pasar, sino porque estaba reviviendo todos los años en que había permitido que me apagaran. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer de cabellos grises, con arrugas profundas y ojos cansados. Pero detrás de ese cansancio había algo nuevo, fuego. Me senté en la cama y me puse a recordar mi vida. Recordé a la niña que fui, con sueños pequeños pero llenos de ilusión. Recordé a la joven que caminó hacia el altar creyendo que tendría un compañero, no una cárcel. Recordé a la madre que muchas noches lloró en silencio para que sus hijos no la vieran rota. Y mientras esas imágenes me atravesaban, sentí que mi corazón se quebraba en 1000 pedazos. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Lloré por cada palabra que no dije, por cada vez que agaché la cabeza, por cada humillación que permití. Era un llanto profundo, desgarrador, el llanto de décadas acumuladas. Me arrodillé junto a la cama, apoyé la frente en las manos y, con un hilo de voz, le dije a Dios, ya no puedo más. Si me queda un poco de vida, quiero vivirla con dignidad. En medio de ese llanto, algo cambió. Sentí que todo lo que había guardado en silencio estaba saliendo, como si mi alma se estuviera vaciando para poder renacer. Comprendí que estaba llegando al punto más bajo, pero también al más verdadero. Porque a veces, para levantarse, una tiene que tocar el suelo con toda la fuerza. Al día siguiente, amanecí con los ojos hinchados pero con una calma extraña. Caminé por la casa en silencio, miré a mis hijos dormir, y pensé, ellos merecen una madre que se ame a sí misma, no una sombra que aguanta todo. Esa certeza me dio fuerzas para enfrentar lo que viniera. Esa misma mañana, mientras preparaba el desayuno, Ernesto entró en la cocina. Me miró fijamente y dijo, no me reconoces como tu autoridad, ¿verdad? Yo dejé de mover la cuchara, lo miré a los ojos y respondí, no. Porque ya no necesito que nadie me mande. Fue un instante eterno. Sus labios temblaron de rabia, pero no dijo nada más. Se dio media vuelta y salió.
Yo me quedé de pie, con el corazón acelerado, pero con una paz inmensa. Había llegado al límite, sí, pero ese límite no era mi final. Era el inicio de algo nuevo. Sabía que la batalla aún no estaba ganada, que todavía habría enfrentamientos, lágrimas y miedos. Pero en mi interior ya no había marcha atrás. Me había mirado a mí misma a los ojos, había tocado el fondo de mi dolor, y desde ahí solo me quedaba levantarme. Hoy, mientras me siento a contarles todo esto, me doy cuenta de que los años me han dejado arrugas en el rostro, canas en el cabello y cicatrices invisibles en el corazón. Pero también me han dado la oportunidad de descubrir algo que tardé demasiado en comprender: nunca fui débil. Lo que pasó es que me silenciaron. Me enseñaron desde niña a callar, a obedecer, a aguantar. Y yo lo hice, creyendo que así debía ser. Pero ahora sé que la verdadera fuerza no está en callar, sino en hablar, aunque la voz tiemble. Recuerdo claramente la última vez que Ernesto intentó gritarme como antes. Yo estaba en la sala, bordando junto a Mariana. Él entró con el ceño fruncido y comenzó a reprocharme cualquier cosa insignificante, que la casa no estaba suficientemente limpia, que la comida no tenía el sabor que le gustaba. Pero esta vez no me levanté de golpe ni me escondí en él. Silencio. Lo miré tranquilamente, con la aguja en la mano, y le dije: Ernesto, tus gritos ya no tienen lugar aquí. Fue como si esas palabras hubieran sellado un destino. Él se quedó en silencio, atónito. Por primera vez entendió que yo ya no era la mujer que podía manipular. En sus ojos vi confusión, rabia, pero también algo más: la certeza de que había perdido el poder sobre mí. Y en ese instante yo también lo entendí. Nunca más volvería a ser la misma. Esa noche, después de que todos se acostaron, me senté sola en el patio, bajo el cielo estrellado de San Cristóbal. El aire frío me acariciaba la piel, y el sonido lejano de un perro ladrando rompía el silencio. Cerré los ojos y pensé en todas las veces que lloré escondida, en todos los insultos que tragué, en todos los sueños que guardé bajo llave. Y entonces sonreí. Porque ahora sabía que cada herida que llevaba era una prueba de que había resistido. Y resistir, incluso en silencio, ya era una forma de fuerza. Pero ahora mi fuerza tenía voz. Miré mis manos arrugadas, con las marcas del trabajo de toda una vida, y sentí un orgullo profundo. Esas manos habían criado a mis hijos, habían sostenido una casa, habían preparado comida para alimentar cuerpos y corazones. Y ahora esas mismas manos eran las que me sostenían mientras escribía mis propias palabras, mientras me atrevía a hablar. Hoy les digo, desde el fondo de mi alma, nunca crean cuando alguien les diga que son débiles. No lo son. Tal vez han sido silenciadas, tal vez han tenido miedo, tal vez han guardado lágrimas por años. Pero dentro de cada una hay una voz esperando salir, una voz que merece ser escuchada. No importa la edad que tengan. Yo lo descubrí a los 60 años, y aunque muchos piensen que es tarde, para mí es el momento perfecto. Porque estoy viva, porque aún respiro, porque todavía puedo elegir. Mis hijos me miran ahora con otros ojos. Alejandro, que ya es casi un hombre, me dijo hace poco: mamá, gracias por enseñarnos a no callar. Y Mariana, con lágrimas en los ojos, me abrazó y susurró: siempre pensé que eras fuerte,
pero ahora lo sé. Esas palabras son mi recompensa más grande. Saber que no heredarán el mismo silencio que me tocó a mí es lo que me da paz, quizás. Mi vida no haya sido la más fácil ni la más justa. Pero hoy, al hablarles, siento que todo el dolor tiene un sentido, mostrar que incluso después de décadas de silencio, se puede renacer. Que incluso cuando nos hacen creer que somos invisibles, podemos volver a brillar. Ahora me dirijo a ti que estás escuchando mi historia. Tal vez también te dijeron que eras débil. Tal vez llevas años guardando tu voz. Tal vez piensas que ya es demasiado tarde. Quiero que me mires, que me escuches, nunca es tarde. Siempre hay un momento para volver a levantarse, para recuperar la dignidad, para elegir hablar. Yo lo hice a los 60 años. Y si yo pude, tú también puedes. Y antes de terminar, quiero pedirte algo. Esta historia no es solo mía, también es tuya. Porque cada mujer que ha sido silenciada lleva dentro de sí la misma lucha. Por eso te pregunto, ¿hice bien en hablar, aunque fuera tarde? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Quiero leer tus palabras, quiero saber tu opinión. Comenta aquí abajo si piensas que actué correctamente, o si tú habrías tomado otra decisión. Tu respuesta también es una voz, y cada voz suma en este camino de romper silencios. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme. No soy débil. Nunca lo fui. Solo estaba silenciada. Pero hoy, mi voz se alza, y ya nadie podrá callarla.